Continuando con las exposiciones de la Universidad UCT del curso Control, Seguimiento y Calidad y Evaluación de Riesgos, taller aplicativo número 8, valor de la gestión de riesgos a los proyectos de construcción. Siguiente diapositiva, compañero. Vamos a hacer el análisis de uno de los videos tratados donde el equipo de trabajo, en este caso el equipo de trabajo número 7, ha analizado los casos explicándolos, explicativo en este video, desarrollando y dando este aporte del valor de gestión de incertidumbre y riesgos como resultado de la elaboración de una presentación en PowerPoint, de la cual voy a exponer a continuación. Siguiente diapositiva, compañero. Voy a tratar de dar un resumen general a lo que es el video en sí y tocar estos puntos que se pueden observar en esta siguiente diapositiva, que es el director del proyecto, gestión de riesgos, como en sí lo que son factores ambientales de la empresa, como son economía, política, mediáticos, culturas, factores humanos, que en la gestión de riesgos en los periodos de la seguridad y salud de las personas, como otros. A ver. Factores. Gestión de riesgos. Todo director de proyecto debe gestionar debidamente los riesgos que puedan presentarse en un proyecto, para así, al identificarlos inmediatamente, encontrar una respuesta de solución a cada uno de ellos, y de esta manera de presentarse algunos, saber cómo actuar ante estos. Los factores ambientales de la empresa en sí, en la que se puede observar en el video, evaluarán aquellos factores que influyen en todos y cada uno de las tomas de decisiones en los proyectos. Estos podrían ser políticos, sociales, culturales y mediáticos. En el PMBOK, como se venía analizando en clase, los denominados como FAE, aquí entra en juego el factor humano, y si logramos comprenderlos, podemos entender por qué se toman algunas decisiones que parecen fuera de lógica. En la pasarela de Florida, en el contexto del proyecto, podemos observar que la construcción de una pasarela peatonal que une el campus de la Universidad Internacional de Florida con la ciudad de Stuttgart, donde se estima que viven un aproximado de 4.000 estudiantes. Es por ello que esto es lo que se aprecia en el video, el conflicto que hay entre lo que es el campus universitario y la cantidad de personas ahí, ¿no? La gran cantidad de actores interesados, los famosos stakeholders, que son los mediadores o personal que ve esta situación y permite poder entablar la relación con el medio en el cual está desenvolviéndose el proyecto en sí, ¿no? Y dar a conocer estas, se podría decir, puntos de tasaciones y sacar un porcentaje de personas que están en acuerdo o desacuerdo dependiendo del proyecto en sí, ¿no? Las empresas ejecutoras, que son la OT, formadas por Monilla, Constructores Company y Finbridge Group, el presupuesto que es de un promedio de 14.2 millones de dólares en sí, ¿no? Continuamos con la siguiente diapositiva, compañero. Las características de las vigas principales en este caso para el proyecto en sí que estamos viendo del video, que es parte de la diapositiva que estamos observando, tenía una longitud de 53.34 metros, un peso total de 950 toneladas. Esta viga principal es autoportante y tiene un diseño tipo trozo, que los ingenieros reinterpretaron como viga I. Los tirantes y el mástil no pertenecen a la estructura primaria. Importancia: no era una simple pasarela, sino que tenía un carácter de hito urbano con una estructura singular.
La técnica constructiva que se utilizó en este caso, se utilizó el acelerador, Accelerated Breeder Construction, que es el ABC, la técnica relativamente nueva que agiliza los tiempos de construcción ya que disminuye los cortos de tráfico en la autovía bajo la pasarela, pues esta es prefabricada en una zona anexa y trasladada posteriormente con unos vehículos especiales a su posición definida. Las repercusiones, la muerte de 6 personas y por lo menos 10 heridos en el accidente que se vio en el video, y las fuentes de impactos mediáticos, el prestigio de la empresa y los stealth shockers principales estaban en juego. Siguiente diapositiva, compañero. Riesgos positivos y oportunidades, riesgos negativos y amenazas. Como se tiene ahí un tema de incertidumbre en sí, donde se trasladó las vigas de un punto de anexo en solo 6 horas. Ojo, seguimos conversando con el tema del video, sin olvidar el tema de gestión de riesgos que lo hemos visto en diapositivas anteriores, que viene a detallar en este caso la planificación de la gestión de riesgos, identificar los riesgos, cuantificar la planificación de la respuesta de los riesgos, responder a los riesgos y monitorear los riesgos. Las incertidumbres causadas, como se detalla, se trasladó la viga desde un punto de anexo en solo 6 horas, se tomarían todas las precauciones en ese caso de acuerdo a la planificación. 3 días después se advirtió de grietas en el extremo norte. Se adoptaron tales alternativas como solución correcta según la planificación. 2 días después se desplomó cuando se estaba realizando trabajos posteriores en el último nudo. Exceso de confianza, errores de cálculo o descuidos reales de la tarea. Todo esto en un tema de gestión de riesgo. El riesgo en este caso es una oportunidad, la utilización de la técnica ABC. En este caso se puede observar cómo son el Accelerated Breeder Construction, la amenaza técnica consistente en la aparición de grietas en las estructuras. En el empleo de esas técnicas implica además una serie de riesgos. Hay que prestar especial atención al trasladar las estructuras, ya que pueden ocasionar esfuerzos adicionales no esperados, posibles causales de riesgos. La amenaza para la seguridad y salud de las personas, que es la técnica no presentada ningún peligro por la seguridad y salud de las personas, a no ser que hayan personas en las estructuras o debajo de ellas en la cual habrían colapsado, ¿no? Estrategia de respuesta. La respuesta no tiene una disminución técnica que es donde entra en juego el factor humano, influenciando por el contexto del proyecto. Para las amenazas técnicas, la respuesta fue realizada en un trabajo de postensado en uno de los nodos de estructuras. Con esto se perseguirá reorganizar las fuerzas internas en las estructuras para que no aparezcan grietas, para proteger la integridad de la estructura y por tanto evitar su colapso. Con respecto a las amenazas para la seguridad y salud de las personas, no se hizo nada porque no se cortó el tráfico bajo la pasarela mientras se realizaban los trabajos posteriores, y en el video se puede observar el resultado al no haber un plan de contingencia para estos medios, y por lo tanto no se pudo hacer absolutamente nada, y se puede apreciar en el video todo este caos generado, ¿no? Siguiente diapositiva. Antes de entrar a las conclusiones, voy a dar unas recomendaciones del PMBOK que son muy importantes porque es una metodología que permite poner el riesgo como punto clave y fundamental para poder tomar acciones de acuerdo a las situaciones en las que nos encontramos. El PMBOK recomienda sobre la gestión de los riesgos lo siguiente: planificar la gestión de los riesgos. Aquí se identifica la estrategia que vamos a seguir para enfrentar los riesgos, identificar los riesgos, se determinan los riesgos que pueden afectar el proyecto y se documentan sus características. Cuantificar los riesgos, recortar
la lista larga antes de identificar y quedarnos solo en los riesgos considerados prioritarios. Cuantificar la metodología de los riesgos, donde se genera la información cuantitativa sobre los riesgos para apoyar la toma de decisiones a fin de reducir la incertidumbre del proyecto. Planificar la respuesta de riesgo. Mediante este proceso se desarrollarán las opciones y acciones para mejorar las oportunidades de reducción de las amenazas y los objetivos del proyecto. Responder a los riesgos, ejecutando las respuestas a los riesgos que hemos planificado previamente. Y por último, monitorear los riesgos, en los cuales se supervisará que realicen una buena gestión en los riesgos según lo planificado. Entro a lo que son las conclusiones. Luego de analizar las incertidumbres, riesgos y amenazas que se han presentado en ambos casos, presentados en el video, el grupo 7 ha arribado a estas conclusiones. Primero, como directores de proyectos o gerentes de proyectos, en este caso Project Manager, debemos realizar una adecuada gestión para minimizar los riesgos luego de una buena toma de decisiones al momento de dar respuestas a las amenazas que pueden presentarse con el Risk Manager, en este caso el gerente de riesgos. Una adecuada valorización de riesgos implica que la etapa de planificación del proyecto se debe identificar y evaluar las incertidumbres y riesgos que se pudieran presentar dentro de la ejecución del proyecto. Para ello, nos podemos valer de herramientas como formatos de incertidumbre y matrices de riesgos, cuantitativos y cualitativos, como los trabajos en el desarrollo del curso. Esto es muy importante, ya que planificar los riesgos los interiorizamos y lo hacemos nuestros y automáticamente establece mecanismos de respuesta a los mismos, y ocurre un riesgo que has planificado previamente, sabes qué hacer en cada momento, tanto tú como tu equipo del proyecto, y tiene por tanto la situación bajo control. Y por último, se debe dar respuesta inmediata a las amenazas que se presentan, priorizando en todo momento la seguridad y salud y bienestar del personal o de las personas que se encuentran netamente en este problema o son un daño colateral. Pues una pérdida material se puede recuperar, ya que la podemos cuantificar, pero una amenaza a la salud y bienestar de la vida humana no es cuantificable y no se puede reponer. Es imposible ponerle precio debido a que esto no es recuperable, y hablamos de la vida de las personas en sí. Bueno, en todo caso, esto sería la exposición del taller número 8. Antes de cerrar, haría la consulta a mi compañero si tiene alguna duda, o en todo caso cerrar la presentación. Sí, bueno, Cristian, agradecer la presentación, muy, muy interesante en realidad las conclusiones, ¿no? Desde el punto de vista del PMBOK, y básicamente, bueno, una consulta que tenía era, por ejemplo, en el caso particular tuyo, ¿no? Del enfoque del proyecto que tú actualmente te encuentras, ¿no? ¿Cuáles han sido por lo general los riesgos negativos, ¿no? Las amenazas que se ha visto de repente en algún momento envuelto tu organización? Bueno, como profesional, y como tenemos un proyecto, no digo tengo, sino tenemos un proyecto a cargo de la ejecución de 15 instituciones educativas, el riesgo, y el que se podría decir el mayor riesgo, es el incumplimiento a los hitos o entregables de diseño. Esto es muy, muy importante, ya que las fechas claves, en este caso, son las que nos permiten establecer parámetros de cuantificar la cantidad de ejecución de obra versus el tiempo que nos toma, ¿no? Eso sería uno de los puntos. Otro de los puntos, como riesgos, sabemos que estamos en Piura, sabemos que es una zona calurosa y que entramos a un periodo, según el Cenami, de lluvias fuertes. Y justo por eso se creó la entidad en la que yo me encuentro, que es Reconstrucción por Cambios, que
particularmente nació por el fenómeno del Niño que golpeó fuertemente a la parte costeña, en este caso del norte peruano, y lo cual hizo inundaciones y perjuicios y daños incalculables, tanto como se venía exponiendo vidas humanas como estructuras en sí. Es lo que ya no se quiere, ¿no? Y es por eso que los proyectos actuales se encuentran en un nivel mayor o más alto, partiendo a la idea de que con la estructura antigua los proyectos quedaban inundados, y es por eso que se le ha dado una proyección de nivel de terreno mayor, cuantificando la cantidad de tiempo y dinero que costaría, ¿no? Versus la problemática que pasaron años anteriores, digamos en el 2007 con el fenómeno del Niño, el cual se vieron inundados todas esas instituciones y colapsaron algunas de ellas. Para ya no surgir lo mismo es que se ha tomado estos riesgos a cuenta propia, tanto de la entidad, porque es un G2G, es un rentables a largo plazo, ¿no? Eso sería una de las cosas que ejecutar, ¿no? Como riesgo. También habrían otras que podríamos tratar, pero esas serían las más importantes. Muy bien, Cristian, gracias. Muchas gracias. Bueno, doy por culminado la exposición. Gracias a todos, gracias docente, gracias compañero. Permiso.